Muy buenas noches con todos. Hoy estamos domingo 3 de septiembre, año 2023. Y hoy día hablaremos sobre una reciente situación que científicos están alertando sobre los vacunados y sobre todo la nueva variante Pirola. Una variante que está avanzando a nivel mundial. Ya son casi 15 países que registran esta variante y que puede seguir avanzando y sobre todo causar una ola de contagios porque las personas vacunadas probablemente no respondan a evitar la propagación de esta variante. Es por ello que ya, por ejemplo, regiones como en España, Cataluña y en Estados Unidos, Nueva York, están indicando que las mascarillas deben ser nuevamente utilizadas. Todavía sigue siendo como una sugerencia, no es un mandato, no es una obligación. Cada uno ya tomará sus decisiones. Podrá en un momento ser obligatorio, eso lo veremos de acuerdo a la evolución, pero hay que estar atentos a ello. El día de hoy voy a hablar sobre las personas vacunadas y qué va a pasar con Pirola. No olviden suscribirse al canal y un saludo a todas las personas que están conectadas en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en TikTok. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el tema que nosotros debemos conocer. Un tema muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta es sobre la presencia de la variante Pirola y las personas vacunadas. Esta es una situación que ya los expertos están mencionando y que nosotros debemos tomar en cuenta. Debemos tomar en cuenta qué es lo que va a pasar con respecto a la variante Pirola y sobre todo la presencia de infecciones y reinfecciones que puedan darse. Estos datos son para que nosotros las tomemos en cuenta y estemos actuando de manera oportuna y, lo más importante, que algunos países todavía la variante Pirola no ha llegado. Por ejemplo, en Perú, en Ecuador, Colombia, Argentina, se habla de la variante Eris, que es la eje 5.1, o la variante XB, que deriva de Hiperión .1.9.2. Sin embargo, ya el mundo está hablando, sobre todo en la parte del hemisferio norte, de la variante Pirola BA286, datos que nosotros debemos conocer. Lamentablemente, por ejemplo, en Chile, recientemente este 31 de agosto, acabó la emergencia sanitaria con respecto a COVID-19. Es decir, ya no hay mascarillas obligatorias en Chile. La situación prácticamente estaría llevando a un nivel prepandémico frente a una ola de contagios que va a llegar en las siguientes semanas con el avance de Eris, Fornas y Pirola. Así que los datos son importantes tomar en cuenta. Entonces, ¿qué dicen los expertos en relación a este punto que vamos registrando y que mencionan que la variante Pirola podría causar infecciones en personas vacunadas? La publicación menciona que las personas vacunadas van a estar igualmente en riesgo de salir infectados y nosotros tenemos que tomar en cuenta esa información. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la publicación, se viene mencionando que la variante Pirola BA286 es una variante que conjuntamente con la variante Eris EG5 estarían manteniendo en alerta a las autoridades sanitarias. ¿Y esto por qué? Porque estaría incrementando los casos. Ya los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC habrían afirmado que la variante Pirola sería capaz, ojo, sería capaz de infectar a las personas vacunadas o las personas que se enfermaron previamente de COVID-19. Entonces, ya CDC estaría confirmando un dato que nosotros debemos analizar. Variante Pirola BA286 evadiría la respuesta inmunitaria generada por las vacunas y generada sobre todo por las infecciones previas. ¿Ello qué significa? Que las personas que ya salieron infectadas de COVID-19 y que nosotros debemos tomar en cuenta es que pueden salir reinfectadas. Las personas que salieron infectadas por COVID-19 pueden volver a salir
infectadas, sobre todo por las nuevas variantes de coronavirus. Me preguntan los síntomas, en un momento voy a hacer un resumen que ya lo tengo desarrollado sobre los síntomas de estas tres variantes. Pero el tema que tenemos que entender es de que las personas vacunadas lamentablemente tienen igual el riesgo de salir infectadas. Obviamente que de acuerdo al nivel de vacunación, sobre todo en tiempo, si es reciente la vacuna, probablemente la respuesta inmunitaria cruzada brinde una protección frente a ello. Es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Las personas que no se vacunaron o que ya pasó más de 6 meses, ya prácticamente no tendrían defensas. Así que hay que estar atentos a ello. Hay que conocer qué es lo que está viniendo. Entonces son datos que tenemos que conocer. ¿Correcto? Las preguntas, muchas personas dirán, entonces, ¿para qué nos vacunamos? Nos vacunamos para hacerle frente a las variantes que estuvieron presentes en su momento. Pero las vacunas ya desde un inicio se viene mencionando, y esto hablamos de finales del 2020, que las vacunas contra COVID-19, no hablo de la vacuna del sarampión, del papilomavirus humano, del neumococo, ni incluso hablo de la vacuna contra el cáncer de páncreas, estoy hablando específicamente de la vacuna contra COVID-19, son vacunas temporales, son vacunas que evitan cuadro severo o mortalidad por COVID-19. Son vacunas que no evitan la infección. Eso ya está mencionado desde el inicio de la vacunación a finales del 2020. Pero, obviamente, como el virus muta, las vacunas pierden eficacia. Y esto hay que considerarlo. ¿Y por qué el virus muta? Porque son las personas que permiten que el virus siga propagándose. Entonces, estos datos de círculo vicioso son los que hoy día se presentan y que tenemos que estar alerta. Entonces, las 35 mutaciones que tendría la variante Pirola llevaría a que esta variante cause nuevamente una enfermedad, una ola de enfermedad, y no se descarta que pueda causar enfermedad grave. Miren también lo que dice CDC, el Centro para el Control Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos menciona que no se descarta que pueda causar cuadros severos. Así que la información está dada y tenemos que actuar de acuerdo a ello. Entonces, ¿qué dicen los expertos en relación a la variante Eris? Eris ya está en 53 países. Está en 53 países, sobre todo en Estados Unidos. Y ya algunos hospitales de algunos países están recomendando la vuelta al uso de mascarillas. Entonces, esto es lo que ya los expertos van reportando. Van reportando de que, lamentablemente, las personas vacunadas, igual, dependiendo del tiempo en que se vacunaron, pueden terminar desarrollando, en primer lugar, una infección COVID-19 y luego un cuadro severo si tienen algunos factores de riesgo. Por lo cual nosotros tenemos que estar atentos a lo que se viene publicando y conociendo estos datos. El objetivo es de que nosotros aprendamos lo que se va dando para actuar de manera oportuna. Entonces, estos puntos son importantes a mencionar. Estos puntos son importantes a mencionar y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que se registra. Entonces vamos viendo que la variante Pirola sería una variante que lleve a una ola de reinfección. Que tenemos que nosotros actuar sobre todo porque las vacunas o las infecciones previas, al tener una variante altamente mutada, puede evadir la respuesta inmunitaria. Y eso tenemos que entenderlo. Y esa es la característica que nosotros debemos conocer. Entonces los científicos hablan sobre la variante Pirola y las reinfecciones o los cuadros que pueden desarrollar una persona que previamente se vacunó o que tuvo una infección. Entonces son datos que tenemos que conocer. El objetivo es actuar de manera oportuna. Tenemos estos datos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces la situación es de que las personas vacunadas igualmente están en riesgo de salir infectadas.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser conscientes, porque las reinfecciones van a causar un problema serio y se los voy a mencionar. Miren lo que está pasando con COVID-19. Tenemos nosotros una situación que prácticamente nadie se la está mencionando. Lo voy a mencionar para que usted lo entienda y se lo voy a hacer con gráficos. Tenemos en primer lugar una persona que va a salir infectada por COVID-19 y va a enfrentarse a la variante más contagiosa al momento, que es una variante de interés que se conoce como la variante Eris. Miren ustedes lo que está pasando en el mundo. Entonces la persona se va a infectar por la variante Eris, conocida como eje.5. La variante Eris. Entonces la persona se infecta, queda convaleciente, su cuerpo está reaccionando, ¿correcto? Todo su cuerpo reacciona y se infectó. No pasa un tiempo prudente y la persona vuelve a reinfectarse de COVID-19 y hoy en día se infecta por la variante, por ejemplo, lo que está pasando con la variante Pirola. Esta persona se infecta con la variante Pirola, conocida como BA2.86. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa persona? Va a tener una reinfección o muchas veces una coinfección. Es decir, va a causar una infección de manera asociativa. Entonces, esta persona que se infectó por Eris y posteriormente por Pirola va a tener las defensas bajas. Va a tener las defensas bajas y esto le va a dar más riesgo de complicaciones. Esto le va a despertar más riesgo de complicaciones. Entonces, las personas van a tener las defensas bajas. Y al tener las defensas bajas, con respecto a las infecciones bacterianas, estas personas fácilmente pueden estar saliendo infectadas por bacterias oportunistas. Bacterias oportunistas, que finalmente son las que van a causar un problema a nivel pulmonar. Entonces, este es un punto que grafica qué es lo que va a pasar con respecto a esta ola de infecciones que registra el mundo. Viene eje.5 Eris, causa una ola de infecciones. Personas refieren, tienen cuadros bastante leves, no molestias. Viene un periodo corto, 15 días, 10 días. La persona vuelve a infectarse por COVID-19 y hoy en día por Pirola. Una persona que tiene dos maneras de cuadro clínico de COVID-19 seguidos, lamentablemente el riesgo se incrementa. Entonces, esto es lo que está pasando. Viene Eris, que es más contagiosa, altamente contagiosa, infecta a las personas. Cuadros no tan graves. Viene Pirola, infecta nuevamente a la persona, cuadros severos. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Estos datos tenemos que tomarlos en cuenta. Muy bien. Miren, somos en este momento 542 personas en YouTube. Doy la bienvenida, voy a responder preguntas, pero lo que sí les solicito, no olviden suscribirse al canal y sobre todo darle un me gusta. A ver, 30 personas en este momento en YouTube que le den un me gusta para llegar a los 100 me gusta. Mire, somos 500 personas, 585 personas. Un saludo a todas las personas. Si usted es una persona nueva, no olvide suscribirse al canal. Voy a estar compartiendo sobre los pilares de tratamiento, voy a compartir sobre síntomas y lo más importante, en qué países va detectando las diferentes variantes. Esto lo venimos haciendo ya prácticamente desde que inició la pandemia. Hemos escrito un libro sobre ello. Si usted desea tener información, en Amazon puede encontrar el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, que explicamos la sintomatología y la evolución de las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Correcto? Perfecto, llegamos a los 110 me gusta. Muchas gracias. Y voy a responder preguntas. Entonces, esto es lo que está viéndose con respecto a COVID-19. Las personas, va a venir primero la variante Eris y va a causar una invasión, una transmisión comunitaria bastante terrible. Después de que Eris venga a causar infecciones, prácticamente va a rematar la variante Pirola, infección sobre infección, es decir, una reinfección.
Y este es el punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, pirola va a venir a causar reinfecciones. El mundo va a enfrentar una situación que tenemos que nosotros estar en alerta. Entonces, esto es lo que va a pasar. Viene primero la infección causada por Eris, luego viene pirola y las personas van a tener una alteración de la respuesta inmunitaria y esto va a conllevar a infecciones oportunistas que lamentablemente puedan terminar con el cuadro del paciente. Entonces, hay que estar en alerta sobre ello. Me preguntan sobre los síntomas de las variantes. Las tres variantes que ahorita dominan el mundo y que ya están avanzando para septiembre de 2023 son la variante Eris, Forna y Pirola. La variante Eris y Fornas, que significan prácticamente la variante EG.5 y la variante FL1 5.1, son variantes ramas de XBB. Tenemos la variante EG.1 y la variante FL.1.5.1. Ambas son variantes XBB. ¿Correcto? ¿Cuáles son los síntomas que están caracterizando a Eris? Está caracterizando los escalofríos, pérdida de olfato, dificultad respiratoria en los cuadros severos. La variante Fornax está teniendo lesiones en la piel, ojo rojo, alteración del habla, dificultad respiratoria. Y la variante Pirola, escalofríos, conjuntivitis, síntomas digestivos y dolor de garganta. Esos son los síntomas específicos. Los comunes, las tres variantes: fiebre, cefalea, dolor de cabeza, dolor de garganta. Entonces, estos son los síntomas que se registra para agosto-septiembre 2023. Existen tres variantes. Ya no hablamos de Kraken, no hablamos de Arturo, no hablamos de Bellatrix, hablamos de Eris, Fornax, Pirola. Entonces, estos datos son importantes a conocer. Esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos que entender y hay que estar al día con la información para poder cuidarnos. ¿Correcto? Si usted es una persona nueva al canal, no olvide suscribirse para que de esta manera tenga la información que nosotros venimos compartiendo. Saludo a todas las personas que por primera vez nos escuchan. Los invitamos a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones para que usted pueda conocer los momentos en que hacemos una transmisión en vivo, que prácticamente son todos los días. Todos los días actualizamos la información, vamos compartiendo. Ahorita en Nueva York está una situación de bastante riesgo, están indicando el uso de las mascarillas, población vulnerable está presente, así que hay que estar atentos. Entonces, tres variantes están avanzando para septiembre de 2023. Eris, la más contagiosa, la variante EG5.1. Tenemos a Fornas, que causa síntomas, lesiones en piel, síntomas en lo que significa la parte neurológica. Y tenemos también a la variante Pirola, que es la variante BA2.86, que sería muy altamente mutada, más de 75 mutaciones en la proteína S y que algunos expertos indican tendría características importantes a evaluar. Así que son datos que nosotros tenemos que conocer. Muy bien, voy a responder algunas preguntas. Si usted tiene algunas dudas, vamos a responder algunas preguntas para de esta manera poder ampliar el tema. No olviden suscribirse al canal y las personas que son nuevas, activar la campanita de notificaciones para que tenga conocimiento. A ver, somos 600 personas, 635 personas en este momento en vivo en YouTube y vamos 154 me gusta. No olviden en la parte inferior darle un me gusta al video para que compartan la información. A ver, todas las personas que están en YouTube, lleguemos a los 200, nos faltan 44 personas en la parte inferior. Le da un me gusta al video para que la información se comparta y llegue de esta manera a más personas. ¿Correcto? Entonces en la parte inferior ya me faltan 30 personas, llegamos a los 200. Muy bien, saludo a las personas que están conectadas. A Irma Stover desde Alemania, un saludo. A las personas que están moderando, Alejandra Lemos, Emma Suárez, un saludo cordial por estar acá conectadas y moderando el canal. Muchas gracias. A las personas que son nuevas, no olviden suscribirse al canal y compartir la información. Muy bien, vamos a responder preguntas. Las personas que son nuevas, no se preocupen, la dinámica es la siguiente.
Si usted es una persona que recién hoy día se ha ingresado al canal, bueno, lamentablemente en el chat va a poder participar el día de mañana, porque la condición del chat está habilitada para las personas que tienen por lo menos la suscripción de 24 horas atrás. Las personas que hoy día se suscriben, el día de mañana pueden participar en el chat para poder hacer su pregunta y conversar. Si desea hacer la pregunta, igual estamos en el momento simultáneo en TikTok, en Instagram, en lo que es LinkedIn, para que nos encuentre bajo la cuenta @dr de doctor guión abajo Luis Pacora. Si usted desea en este momento hacer una pregunta y no está todavía suscrito a YouTube, lo puede hacer a través de otra plataforma como TikTok, Instagram o LinkedIn o Facebook. Estamos ahorita conectados, voy a poner la cuenta. Me encuentran en cualquier red social como @dr guión abajo Luis Pacora. Entonces en Facebook, en Instagram, en YouTube estamos bajo esta cuenta, en TikTok, para que de esa manera nos pueda ubicar y hacer una pregunta si usted tiene alguna duda que hacernos. Muy bien. Muy bien, vamos a responder las preguntas. Cecilia Quinteros nos dice: me contagié con Omicron hace un año y ahora tengo 5 días con el virus. Me siento débil. Tengo que ponerme la vitamina B12. ¿Qué tan contagiosa es la nueva variante? Bueno, esta pregunta, Cecilia Quinteros, es muy importante. Por favor, ninguna persona que tenga actualmente infección por COVID-19 se esté colocando vacunas. Las vacunas se utilizan cuando la persona está sana, no cuando está enferma, sobre todo en COVID-19. ¿Por qué? Porque lo que pasa con una persona que tiene COVID-19 es que cuando ingresa el virus no solo causa daño directo, el virus causa daño por la respuesta inmunitaria. El virus causa la infección, pero también activa la respuesta inmunitaria. Y al activar la respuesta inmunitaria, es la respuesta inmunitaria la que es de manera marcada y causa daño. La respuesta inmune en COVID-19 finalmente es la que causa daño. Entonces, si usted le agrega vitaminas, cuando la persona tiene COVID-19, lo que está haciendo es incrementar la respuesta inmunitaria y eso va a causar más daño. Las vitaminas se aplican o cuando la persona no se ha infectado o cuando la persona ya superó la enfermedad. Entonces, las vitaminas en COVID-19 con la enfermedad o en el post-COVID no están indicadas. No están indicadas. ¿Correcto? No están indicadas. Entonces, por favor, nada de vitaminas hasta que supere el cuadro. Cuando la persona sale positiva para COVID-19, lo más importante es evitar el baño. Lo más importante es tomar líquidos tibios y tomar en cuenta cuál es la característica de ello. Entonces, son datos que tenemos que nosotros considerar. El objetivo es actuar de manera oportuna y evitar complicaciones. Entonces, estos datos son importantes. Muy bien. A ver, somos 1000 personas en este momento en YouTube. Así que no olvide darle un me gusta al video. Si usted es una persona nueva, bienvenidos a todos. Quien nos saluda es el doctor Luis Pacora Camargo. Soy cirujano oncólogo, médico especialista en lo que es la parte del manejo del cáncer, doctor de medicina y autor del libro COVID-19, la pandemia por coronavirus. Estamos compartiendo temas con respecto a la pandemia que no ha terminado y que podría reagudizarse. A las personas que son nuevas en YouTube, no olviden en la parte inferior darle un me gusta al video, activar la campanita de notificaciones para que usted esté presente en las transmisiones que estamos haciendo. Estamos respondiendo las preguntas que las personas nos hacen en YouTube. Si usted es nuevo, suscríbase al canal y el día de mañana va a poder participar en las transmisiones en vivo haciendo su pregunta para poder responder la consulta que usted tenga a bien hacerme. ¿Correcto? Entonces, para eso, suscríbase al canal y denle un me gusta al video. Muy bien. Dora nos dice: Dora, buenas noches. Llegará otra epidemia, toca vacunarse. Toca vacunarse, epidemia puede llegar con pirola, pero hay que estar atentos todavía. Recuerden que también está latente la gripe aviar. No se sabe qué puede pasar con ello, hay que estar ahí muy atentos. Muy bien. Azucena dice: doctor, ya vine al último. ¿Cómo están los vacunados? ¿Contraen los otro COVID? Ah, muy bien. Azucena, en resumen, Azucena y a las personas que acaban de conectarse, les comparto la información. La información que acaba de salir es de que la subvariante pirola puede causar infecciones en vacunados.
publicación que se habría dado a finales de agosto de 2023. Lo que sucede es que como tiene varias mutaciones la variante pirola, lamentablemente las personas que superan COVID-19 o que han sido vacunadas no van a tener defensas para evitar infectarse. Entonces las personas vacunadas se pueden infectar. Obviamente que el desarrollo de un cuadro severo va a ser más leve, pero hay que estar tomando en cuenta ello. Entonces el tema que estamos hablando es que la variante pirola puede causar infecciones en las personas vacunadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que estar atentos a ello. El escenario que va a pasar lamentablemente con COVID, lo estaba compartiendo, es de que, en primer lugar, el primer tiempo es la variante Eris. En el primer tiempo, la variante Eris va a venir y causar infecciones en las personas, y estas infecciones van a llevar a que las personas enfrenten una primera etapa en COVID-19. La segunda etapa es de que las personas infectadas, a esas personas infectadas, el problema se le va a sumar ahora a lo que es la variante pirola. Esas personas infectadas en el segundo tiempo van a reinfectarse, es decir, pirola va a causar reinfecciones. Y esas reinfecciones van a dar una posibilidad de alterar los riesgos. Entonces, la segunda etapa van a ser las reinfecciones. Las personas se van a infectar por la variante Eris, que es la más contagiosa, pero se van a reinfectar por pirola. Entonces, hay que estar atentos a ello. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en una primera etapa, las personas hoy en día se están infectando por Eris. Ya la variante Eris, por ejemplo, fue una variante que había llegado a Europa y era la variante más predominante en China. Pero las personas que ya superaron Eris, hoy en día van a estar en riesgo de infectarse o reinfectarse de otra variante, que en este caso va a ser la variante pirola. Entonces, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando que tenemos que conocer. Entonces, en una primera etapa, las personas se están infectando por Eris y en la segunda etapa se van a infectar por pirola. ¿Esto qué va a llevar? Acuérdense de que esto va a llevar a alterar la respuesta inmunitaria. Y la respuesta inmunitaria por un lado va a aumentar y por otro lado va a disminuir. Por ejemplo, acordémonos de que lo que pasa con COVID-19 es que hay tipos de células que aumentan y que disminuyen. Por ejemplo, los macrófagos no son destruidos por COVID-19. Los macrófagos se incrementan. Los macrófagos se incrementan. Entonces, cuando tenemos nosotros el virus, por ejemplo, ¿qué hace el virus en el ser humano? Cuando nosotros tenemos el virus, viene el SARS-CoV-2, infecta a la persona y en la respuesta inmunitaria vamos a tener dos pautas importantes. Por ejemplo, por un lado, en la respuesta inmunitaria, la actividad de los macrófagos se incrementa. La actividad de los macrófagos o los monocitos se incrementa. Como esto se incrementa, estos liberan mucho más mediadores, citoquinas, dentro de ello la interleuquina 6, y esto causa un problema inmunitario conocido como la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas. Pero por otro lado, el coronavirus disminuye otras células de la parte inmunitaria, que son los linfocitos, que van a estar disminuidos. Entonces, los linfocitos T, los CD4, como en el SIDA, también causan una linfopenia. Al disminuir los linfocitos, sobreestimulan a los macrófagos y estos producen una mayor respuesta que lamentablemente no se va a responder. Entonces, esto es lo que pasa. Por eso cuando uno tiene COVID-19, algunos factores de la inmunidad aumentan y otros factores disminuyen. Por eso tenemos que estar nosotros alertas con respecto a lo que pasa con COVID-19. Entonces me hacían la pregunta si una persona con COVID puede tomar vitaminas. Y respondí a ello que obviamente que no, porque la persona que toma vitaminas lamentablemente va a contribuir a que la respuesta inmune lleve a una mayor tormenta de citoquinas y el paciente termine complicado. Así que son datos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien.
Bueno, saludamos a las personas. Somos ya 1700 personas en este momento en la transmisión en vivo en YouTube. No olvide suscribirse al canal, denle un me gusta al video y esté activando la campanita para que el día de mañana, si usted desea participar haciendo una pregunta, lo pueda hacer. ¿Correcto? Vamos a responder preguntas. Estamos respondiendo preguntas. A ver, en las diferentes redes sociales, si tiene usted una pregunta, vamos a responderla. Saludamos a las personas que están conectadas en este momento en YouTube. Muy bien. Correcto. A ver, vamos viendo las preguntas. Si tiene alguna pregunta, saludamos a Belkis Sandoval. Muchas gracias. A Azucena Espinosa. Muy bien. Dice, gracias por la información. Hace 7 días me infecté por COVID-19 y tomando Paslovit, correcto, sabor amargo de boca. ¿Será que me infecté por pirola? Bueno, pirola no causa mucha pérdida de olfato y gusto. Acuérdense que eso lo provoca más la variante Eris. Eris está causando pérdida del olfato y sobre todo pérdida del gusto. Si usted tiene la boca amarga, es Eris. Si usted tiene escalofríos, conjuntivitis, síntomas digestivos o dolor de garganta, la posibilidad es pirola. Si presenta lesiones en la piel o pérdida del habla o alteraciones en la motilidad, la posibilidad es Fornax. ¿Correcto? Entonces son datos que nosotros tenemos que estar atentos a ello. Magali nos dice, Magallanik, en TikTok, en Chile se terminó la alerta sanitaria en nuestro país. Próximamente celebrarán nuestras fiestas. Lamentablemente, justo hoy día hablaba sobre ello. Pato Laguna, en TikTok, el post-COVID baja las defensas. No, bueno, los linfocitos sí, pero incrementa la tormenta de citoquinas. Por eso una persona con post-COVID, muchas de las molestias que presenta es por la respuesta inmunitaria. Por eso ese esquema de la respuesta inmunitaria con respecto a COVID explica que eleva algo y disminuye algo. La respuesta inmunitaria en COVID aumenta la actividad de los macrófagos, disminuye a los linfocitos que los destruye. Por eso la sintomatología generalmente se debe al aumento de citoquinas en sangre que se llama tormenta de citoquinas. Por eso vienen las molestias que tienen los pacientes con COVID-19. ¿Correcto? Miren, somos 1997 personas en este momento en YouTube. A ver, nos faltan 3 personas. Denle un me gusta al video para llegar hoy en día a las 2000 personas. A ver, las personas que están en YouTube, no olviden darle un me gusta. A ver, nos faltan 100 personas que den un me gusta y llegamos a 500 me gustas en este video. A ver, 100 personas en este momento en YouTube que le den un me gusta. No olviden suscribirse al canal para que la información se vaya compartiendo. Y vamos respondiendo las preguntas para de esta manera poder ayudar en el tema. A ver, nos faltan, llegamos a las 2000 personas, 2197 personas. A ver, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta al video para que se comparta la información, ¿correcto? Estoy respondiendo preguntas. Si tiene usted alguna duda, en este momento vamos a responder todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme, ¿correcto? Miren, como hemos llegado a las 2000 personas, voy a hacer algo. Voy a activar los comentarios a las personas recientemente suscritas para que me puedan escribir. Me imagino que tienen también preguntas. Vamos a darle características sobre ello para que puedan participar, ¿correcto? A ver, vamos a estar activando la característica. A ver, vamos a ver si nos permite activar con respecto. Ahí está. A ver, con respecto al chat, tenemos nosotros que activar reacciones, chat en vivo, miembros. Cualquier persona puede hacerlo, perfecto. Cualquier persona puede hacer comentarios, no hay problema. Si tiene alguna pregunta, lo puede hacer, no hay problema con ello. Correcto. No está en este punto, no hay ninguna restricción con respecto a la parte del chat, así que puede hacerlo para estar respondiendo las preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, estamos respondiendo las mismas. No olviden darle un me gusta al video para que se comparta la información, ¿correcto? Muy bien.
Muy bien, vamos respondiendo las preguntas. A ver, nos dice Esli, buenas noches. ¿Cómo puedo saber si tengo fiebre interna? Se me hace ampollas en la boca, atrás de los labios, tengo dolor muscular y amargura de boca. Bueno, más que calentura, esto habla sobre probablemente epigastralgia y gastritis. Sus síntomas me parecen más de una gastritis, así que le recomiendo, hay que hacer estudios, sobre todo de endoscopía, para evaluar cómo está el estómago. Acuérdense cuando una persona tiene aftas o tiene ampollas en la boca, eso no significa fiebre, eso muchas veces significa una acidez vinagrera, si eso está representado con gastritis, Helicobacter pylori. Hay que estar haciendo por eso evaluación mediante endoscopía. Muy bien, me preguntan, ¿es malo tomar mucha vitamina C? Bueno, todo exceso es malo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vitaminas existen los cuadros que se llaman hipervitaminosis. Y esto se da sobre todo en las vitaminas hidrosolubles, así que hay que tener cuidado con ello. Entonces, con las vitaminas podemos tener nosotros el cuadro que se llama hipervitaminosis. Hipervitaminosis. Entonces, son una situación que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, las vitaminas hidrosolubles que no se almacenan en el cuerpo, cuando están muy elevadas, pueden causar problemas. Entonces, hay que tener cuidado con ello. También las vitaminas liposolubles, sobre todo que se almacenan en el cuerpo, esas también pueden causar problemas. Por ejemplo, la vitamina A causa una hipervitaminosis importante a considerar. Entonces, sobre todo las liposolubles, A, D, la vitamina E y la vitamina K, en exceso pueden causar el cuadro que se conoce como hipervitaminosis. Como son liposolubles, se almacenan en el cuerpo. Esas son las que causan mayor daño. Vitamina C, por exceso, acuérdense que también activa la respuesta inmunitaria, dependiendo de un cuadro. Si hay una persona que tiene una respuesta inmunitaria alterada en un proceso autoinmunitario, esto va a causar un cuadro severo. Muy bien, entonces son datos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el objetivo es siempre buscar en medicina el equilibrio. El equilibrio en medicina se llama homeostasis, que significa que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre el término medio. No podemos estar ni en exceso ni en defecto. Por ejemplo, en el caso de las hormonas, un caso ejemplar, tiroides. Cuando la tiroides funciona normal, persona normotiroidea. Cuando funciona lento, persona con hipotiroidismo. Cuando funciona mucho, hipertiroidismo. Entonces, ¿qué hay que buscar? El equilibrio. El equilibrio. El equilibrio es salud, el equilibrio es homeostasis y es algo importante. No olviden darle un me gusta, a ver si tenemos 100 personas más que den un me gusta al video. Somos ahorita 3.000 personas en YouTube, 3.100 personas en YouTube. No olviden darle un me gusta al video. Invitamos a las personas a suscribirse al canal y vamos a estar hablando temas de medicina. Vamos a estar hablando sobre nutrición, vamos a hablar sobre inmunidad, vamos a hablar sobre lo que es la parte de cáncer, así que los invitamos al canal. Nos acaba de llegar un libro que vamos a estar compartiendo. Si usted tiene la oportunidad de adquirirlo, se los invito. Defienda su salud comiendo. Este es un buen libro que yo estoy compartiendo. Voy a estar acá dando detalles de este libro sobre las diferentes propiedades que tienen los nutrientes. Así que si usted quiere enterarse de lo que significa la salud y cómo los diferentes alimentos pueden ayudarnos, pues los invitamos para que usted esté suscrito al canal y aprendamos no solo sobre temas que estamos hablando hoy en día de COVID-19, sino vamos a compartir también información del valor nutricional que tienen los alimentos. Por ejemplo, las ventajas nutricionales que traen los diferentes alimentos y cómo tratar algunas enfermedades con alimentos. En el sentido de ayudar al tratamiento. No es que va a ser el tratamiento que va a reemplazar, pero va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, en el libro nos ayuda a entender qué propiedades tienen los diferentes alimentos. Si hablamos, por ejemplo, de los frijoles, habla que tienen fibra insoluble, fibra soluble, folatos, hidratos de carbono complejo, inhibidores de las proteasas, los lignanos y las saponinas. ¿Qué son las saponinas? Las saponinas son compuestos que ayudan a disminuir el colesterol. Entonces, imagínense una fuente muy importante para nutrirnos y sobre todo para manejar colesterol y estreñimiento,
son los frijoles. Entonces, esto lo vamos a ir compartiendo y son temas que vamos a estar hablando en futuros videos para que usted tenga conocimiento sobre ello. Muy bien. Muy bien. A ver, Jorge DL, ¿el video es pregrabado? No, el video estamos en vivo. Y saludamos a las personas unidos por la verdad. Muy bien. Gracias, pero no compartimos su opinión. Así que, por favor, el punto está en que si quiere contribuir con el canal, bienvenido. Pero en este punto nosotros vamos a estar siempre orientando a que nosotros estemos promoviendo el cuidado, ¿correcto? Si usted no desea vacunarse, eso es su decisión. Nadie le está obligando, las vacunas no son obligatorias, pero es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones. El video no es pregrabado, el video está en vivo. Estamos domingo 3 de septiembre, hora Perú. Son las 11 de la noche con 2 minutos. Así que un saludo a las personas. El chat es en vivo. Las personas están haciendo su comentario. En este momento somos 3.335 personas conectadas en vivo en lo que es la parte de YouTube. Así que no olvide darle un me gusta al video para compartir la información. ¿Correcto? Muy bien. Nos preguntan en si hay casos de pirola en Chile o Argentina. No. En Argentina ha llegado la variante Eris. Prácticamente en Latinoamérica todavía casos oficiales de la variante pirola no han sido registrados. Entonces no hay datos, ¿correcto? There are no data about that. No hay datos acerca de ello. Pero es muy importante que la variante pirola está sobre todo, al momento está ya en 15 países. La variante pirola se ha registrado por si acaso empezamos con Israel, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, luego se extendió a Canadá, ha llegado a Suiza, Sudáfrica, está presente también en Tailandia, luego se ha registrado en aguas residuales en España, Alemania, Francia y Portugal. Entonces prácticamente estamos ya 15 países donde llegó pirola. Todavía no hay países latinoamericanos que registran pirola. Latinoamérica recién está registrando a la variante Eris. Por eso la situación de que primero va a llegar una oleada de Eris, las personas se van a infectar y ahí va a rematar la variante pirola con reinfecciones. Eso es lo que va a pasar. Por eso tenemos que estar alerta. ¿Correcto? Alerta sobre ello. Muy bien. Connie nos dice de El Salvador. Pirola no está en El Salvador todavía. Acuérdense que recién está llegando Eris. Ahorita la variante para Latinoamérica, para la parte de Sudamérica, Centroamérica, es Eris. No es pirola. Pirola está en el norte, hemisferio norte. ¿Correcto? Muy bien. Sandra, doctor, ¿qué puede hacer para el dolor de articulaciones después del COVID? Bueno, lo que hay que hacer es, en primer lugar, que puede ser una secuela, puede ser un problema articular. Hay que usar algún tipo de AINES como el Celecoxib para manejar dolor. Y lo más importante, hacer estudios para ver si puede estar desarrollando un proceso inmunitario. Muy bien. A ver, Elizabeth, ¿nuevos confinamientos con esta variante? No. Si las personas me preguntan si volvemos a los encierros, si volvemos a las cuarentenas, por el momento, felizmente, no va a haber confinamientos, no va a haber encierros, no va a haber cierre de aeropuertos. Eso no significa que las medidas, por ejemplo, como uso de mascarillas, distanciamiento social, debería haber, sí debería haber. Sobre todo, ¿dónde deberían ser obligatorias las mascarillas? Deberían ser obligatorias en los aeropuertos. Las mascarillas deberían, no son lamentablemente, ser obligatorias en los aeropuertos. Si nosotros queremos evitar cerrar fronteras, si queremos evitar volver a confinamiento, cerrar toda la parte de las actividades, que podría llegar en su momento, pero lo que sí debemos hacer es obligar mascarillas en aeropuertos. Por lo menos aeropuertos debería ser obligatorio, porque de esa manera disminuimos el contacto de personas que vengan de otros países. Y obviamente si usted tiene contacto con una persona que viene del extranjero, por favor mantener ciertos criterios de lo que es la parte protección personal. Lamentablemente con el mundo globalizado, las personas viajan de cualquier lugar y ahí pueden estar diseminando las nuevas variantes del coronavirus. Muy bien. A ver, nos faltan
30 me gusta. Si llegamos a los 1000 me gusta, ya son 4000 personas que están en este momento conectadas en YouTube. Así que un saludo. María García nos dice, yo tengo mucosidad, dolor de cabeza muy leve y tengo, bueno, dolor de cabeza muy leve, puede ser COVID. Puede ser COVID, acordémonos que también puede ser gripe, hágase una prueba antígeno para ver ello. Vacuna para pirola, todavía no hay vacuna. La vacuna nueva que va a salir ahora en septiembre, probablemente para mediados, va a ser una vacuna XBB que va a tener un cierto punto de acción frente a pirola, pero no es una vacuna frente a pirola. Así que hay que estar con cuidado. Muy bien. Confinamientos, a Leili le respondo que no, por el momento no. Muy bien, así que hay que estar atentos a ello y estar cuidándonos para que estemos nosotros conociendo la información. El objetivo es estar atentos ante ello. Muy bien. En México, ¿qué variante? En México recién va a llegar Eris. Ahorita en México está Kraken. Kraken y Arturo están en México. Ah, y hay un punto importante. Por ejemplo, recientemente ha existido una actividad con respecto a lo que ha significado el significado del Tour Mundial de Taylor Swift. Y en México se está registrando hoy en día un incremento de casos por la masiva convocatoria que ha tenido el concierto, que si bien entendido ha sido un concierto, si bien es cierto, una transmisión a través de una cadena de cines, en cuanto a lo que es la parte de esta cantante americana Taylor Swift, y ello ha conllevado a que México esté registrando un repunte de casos. Miren ustedes, esto ha sucedido hace prácticamente una semana y actualmente está llevando un incremento de casos posterior a este evento, que es el evento de Taylor Swift. Lo que va a pasar es que es la variante Kraken y Arturo la que está dominando México actualmente. Pero también Eris va a llegar, así que alerta México. Es más, Eris ya llegó a México, pero todavía no es la variante dominante. Pero Eris ya está en México. Si no me equivoco, Eris fue confirmada a finales de agosto. Casi para la penúltima semana de agosto fue detectada Eris. Eris ya está en México. Así que atentos a esa información. Muy bien, nos faltan 50 personas y llegamos a los 1000 me gusta. Somos 4700 personas conectadas. Muy bien, a ver, nos dice Kimang, doctor, mi niña ya lleva 1 mes y 2 semanas con mucha tos, mucosidad y la mandan a nebulizar. No sé qué pasa. Bueno, en primer lugar, nos indicaría qué edad tiene su niña. ¿Correcto? Nos indica qué edad tiene su niña. Acuérdense que si tiene tos y mucosidad y es una niña pequeña, no les voy a decir que tiene COVID-19, pero uno de los puntos muy importantes es ver si tiene un antecedente de cuadro asmático. Lamentablemente el asma es muy frecuente en los niños. Por eso es muy importante hacer diagnóstico. Señores, llegamos a los 5000 usuarios conectados y a los 1000 me gusta. No se olviden suscribirse al canal. Muy bien, Mabel Tevez. Doctor, soy Mabel de Argentina, recién entro en el vivo y no estoy informada de lo que estamos hablando. Resumir, por supuesto, resumen. ¿Qué estamos hablando? Hablamos de la variante pirola y las personas vacunadas. La variante pirola es una variante que tiene prácticamente más de 30 mutaciones diferentes a la variante Kraken. Y hoy en día los científicos indican que esta variante, que se conoce como BA2.86, va a causar reinfecciones dentro de las personas vacunadas y dentro de las personas que han tenido COVID-19. El evento que está preocupando a los expertos es en relación a lo que se vio, por ejemplo, cuando apareció Omicron. Miren ustedes lo que pasó en este momento. En el 2021, el mundo conocía en noviembre a Omicron. Omicron desplaza a Delta porque Omicron tendría una gran cantidad de mutaciones. Ese evento que sucedió en noviembre 2021 se estaría repitiendo hoy en día para el 2023. Para julio 2023, sobre todo, pero agosto, es donde se ha detectado el 17 de agosto esta variante. Se repite la historia en donde BA2.86 tiene más de 35 mutaciones diferentes a Kraken. Entonces, esto es lo que está alertando a los científicos de este evento que ha sucedido. Entonces, ¿cuál es el evento? El evento es que la variante pirola
tendría 36 mutaciones adicionales o diferentes a la variante XBB 1.5 conocida como Kraken. Entonces, virola, la variante pirola prácticamente está comportándose como una variante muy diferente a las conocidas hasta el momento. Entonces, pirola se diferencia de Kraken en más de 36 mutaciones. Esto es lo que está causando preocupación y por lo tanto las personas vacunadas o que han salido infectadas van a tener riesgo de reinfecciones. Eso es el resumen que estamos hablando hoy en día. Las personas que están en TikTok no olviden suscribirse al canal. Muy bien. No olviden estar compartiendo la información. Muy bien. Karina Torres en TikTok nos dice: doctor, disculpe, no entendí. Dijo cuando tenemos COVID no se puede tomar vitamina C y zinc. Correcto. Me entendió muy bien Karina Torres. Por favor, algo muy importante. Eso lo venimos repitiendo desde que la pandemia fue declarada en pasado 20 de marzo. Bueno, el 11 de marzo de 2020. Algo muy importante. Cuando una persona se infecta de COVID-19, no estoy hablando de la gripe, no estoy hablando del resfriado, no estoy hablando del sincitial respiratorio, no estoy hablando de la gripe aviar, que también se aplica por si acaso. Pero estoy hablando específicamente de COVID-19, es decir, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, que implica también el SARS, que implica el MERS y que implica a la gripe aviar H5N1. Por lo menos estos 4 virus. MERS, SARS, SARS-CoV-2 y sobre todo gripe aviar H5N1, obviamente también la H1N1, y porque fue también pandemia en el año 1918, estas versiones de los virus causan tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas es una sobreexpresión de la respuesta inmunitaria. Es decir, la respuesta inmunitaria está totalmente elevada. Si usted a una situación de tormenta de citoquinas le agrega zinc, le agrega vitamina C, le agrega vitamina D, le agrega vitamina E, que son vitaminas que elevan la respuesta inmunitaria, ¿qué es lo que va a pasar? Si tengo una tormenta de citoquinas y le agrego vitaminas, es como a una vela le echo querosene, le echo gasolina. ¿Qué pasa si a una vela le echo gasolina? Se incendia, se eleva el fuego, hace destrucción. Eso es lo que pasa si una persona con COVID-19, estando con COVID-19 o incluso en el post-COVID, toma vitaminas. Si usted no lo cree, pues experiméntelo y va a ver lo que va a pasar. Va a tener mayor dolor de espalda, le va a faltar el aire, va a tener sensación de latidos, palpitaciones. Así que, alerta. Si usted tiene COVID-19 o está superando el cuadro, no vitaminas. ¿Por qué? Porque está usted incrementando la respuesta inmune que en COVID-19 se traduce como tormenta de citoquinas. Y a la tormenta de citoquinas, usted está complicándola al agregar vitaminas. Paciente con COVID-19 hace tormenta de citoquinas. Tormenta de citoquinas conlleva ¿a qué? Al daño que usted registra. Entonces hay que tomar en cuenta ello. ¿Correcto? Muy bien. Roselia, igual, nada de jengibre, nada de eso. Eso lo puede tomar antes de tener COVID o después de superar el post-COVID. Pero nada de alimentos que tengan vitaminas. Por ejemplo, yo frutas frescas no indico a los pacientes hasta que superen el post-COVID. Así que hay que tener en cuenta ello. Muy bien, Alejandro Nava, en Estados Unidos, ¿qué variante puede llegar? En Estados Unidos ahorita está Erix, la variante G5, es la variante predominante. Le sigue Fornax y ya Pirola está causando peligro, sobre todo en Nueva York. Así que es lo que está pasando. Muy bien, Flor, doctor, pero no me dio COVID y puedo tomar vitaminas. Por supuesto, si usted no tiene COVID, entonces si ahorita usted está en una situación donde no tiene COVID, por supuesto, tome las vitaminas, cuídese, no hay problema. Por supuesto, si una persona en este momento no tiene COVID, puede tomar vitaminas.
Y puede tomar sobre todo las vitaminas que aumentan la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este momento que las personas estamos en riesgo de tener COVID-19, ¿correcto? Estamos en esta situación y sabemos que el virus está presente. Entonces, miren lo que puede pasar. Entonces, sabemos nosotros que el virus está presente. Entonces, si el virus está presente, entonces lo que tenemos que hacer es protegernos. Si sabemos que el virus está avanzando, en estas personas que todavía no han salido infectadas, obviamente a estas personas sí les podemos colocar o administrar las vitaminas. ¿Para qué? Para causarles una barrera, una protección. Si es una persona que no se ha infectado todavía de COVID-19, obviamente tenemos que elevar la respuesta inmunitaria para hacerle frente. Acá sí va a tomar la vitamina D, la vitamina C, el complejo B también le va a ayudar. Con vitamina B, con el complejo B, la vitamina C, el zinc, ahí sí va a ayudar. Ahí sí va a ayudar. La vitamina E también ayuda. Entonces, ahí sí puede tomar. Cuando usted no tiene COVID-19, no se ha infectado, no tiene síntomas, ahí, por favor, con toda la indicación, tomen la vitamina C, vitamina E, tomen zinc. ¿Para qué? Para que eleve la respuesta inmune. Pero si tiene COVID, no puede hacer ello. Porque si no, va a estar con algunas molestias. Me dice Ellen que tenía conocidos que tomaron su té y vitaminas. Acuérdense que hay casos leves que independiente sin tomar nada también se mejoran. Así que no es una situación de que se pueda tomar como una verdad. Acuérdense que hay muchas personas que han tenido COVID y prácticamente han sido asintomáticos. Y eso se explica por la parte genética. Pero eso no se puede tomar como una conclusión para aplicar a todas las personas. Muy bien. Correcto. Ángel Ojeda tiene daño pulmonar. Si le da COVID, recuerde que puede complicarse. Así que hay que cuidar. Zulema Acuña, en Argentina no hablan sobre COVID. Un saludo, feliz lunes. Claro, ya estamos ya lunes para algunos países. Sí, Argentina, por favor, cuídense. Ya aumentó con la variante Eris, ya está presente en Argentina, así que hay que estar alerta a ello. Muy bien. Sandra, magnesio, colágeno hidrolizado, también todo ello, mientras que usted no tenga COVID, puede tomarlo. Pero cuando ya hay COVID, hay que evitar todo ello. Marisela, saludos desde Nueva York, saludos. Acuérdense que en Nueva York estamos en una situación de riesgo. A ver si Marisela nos comenta qué está pasando en Nueva York. Las noticias indican que en Nueva York ahorita la variante Fornax es la variante que está avanzando, pero por si acaso tenemos en Nueva York un punto importante que no se descarta que la variante Pirola también esté presente. A ver si nos comentan cómo está la situación en Nueva York, porque ahorita COVID-19 está incrementando casos y específicamente en Nueva York los casos de COVID-19 que han incrementado se deben sobre todo a la variante Fornax, y también no se descarta que la variante Pirola esté presente. FL151 y la variante BA2.86. Entonces, esto está pasando actualmente con Nueva York ya para septiembre 2023. Entonces, ahora Nueva York está incrementando casos y hospitalizaciones. Muy bien. Justin nos dice que ¿qué medicamentos puedo tomar si me da COVID? Bueno, es muy importante que dentro de las recomendaciones, vamos a poner acá, tenemos acá todos nuestros documentos. Acá siempre compartimos todo lo que vamos haciendo. Muy bien. Dentro de las recomendaciones habíamos indicado cuando uno tiene COVID, hay que definir el día en que se encuentre y sobre todo antibióticos, corticoides y anticoagulantes de acuerdo al tiempo que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, acá están los pilares. Si uno le da COVID, empezar con un antibiótico
cuando tiene síntomas como la cefalexina, un corticoide, la prednisona, un anticoagulante como la aspirina, todo por 5 días. Muy bien. Entonces hay que estar atentos a ello y hay que estar tomando en cuenta esta información. Muy bien, no olviden suscribirse al canal las personas para que puedan de esta manera participar en los diferentes videos que estamos publicando. Las personas que están en Facebook también vamos saludando, correcto, para de esta manera nosotros vamos conociendo. Muy bien. Entonces hay que cuidarnos, hay que estar atentos a ello para que nosotros estemos cuidándonos y estando atentos a lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, los cuadros están avanzando. Muy bien. Cristina Ramírez en Facebook, un saludo cordial. Muy bien, gracias por estar ahí presente. Lo más importante es cuidémonos y estemos atentos a los datos que se van registrando para que de esta manera podamos hacerle frente y lo más importante, evitemos tener cuadros severos. Muy bien. Entonces es importante tomar en cuenta estos datos para poder cuidarnos. Entonces lo que está registrándose hoy en día es que la variante pirola estaría avanzando y va a causar reinfecciones dentro de las personas. Así que hay que estar atentos a ello. Muy bien. A ver, Sandra, siempre quedan secuelas con COVID. Felizmente, si uno hace cuadro leve o asintomático, es menos probable que hagas secuelas. Pero en un 20 a 30% de las personas con COVID hacen secuelas. Muy bien. Kiman nos dice cuáles son los síntomas de COVID. Bueno, los mencionamos, igual se lo repito. Las variantes, Eris, Fornas y Pirola, están manifestando estos síntomas para que usted los vea. Muy bien. Correcto, muy bien. Vamos tomando en cuenta estos datos para estar atentos. Bea nos dice, tiene 67 años, le dio COVID 2 veces, muy bien, julio y otro en enero de este año, con neumonía, tiene las 3 dosis. ¿Debe colocarse la vacuna? Sí, si no tiene la bivalente, colóquese la vacuna bivalente. Si en este momento no tiene COVID, por favor hágalo para que en 15 días tenga una defensa frente al incremento de casos. Muy bien. A ver, Raquel nos dice, tengo 3 años y llevo con un efecto en COVID que me afectó el sueño. A ver si usted busca y se informa de la melatonina. La melatonina va a ayudar a conciliar el sueño y va a mejorar algunas de las molestias de COVID. Acuérdese, melatonina. Muy bien. Felipe, doctor, ¿los vacunados corren riesgo de infectarse con las variantes? Correcto. Eso está en el tema que estamos compartiendo ahora. Los vacunados pueden infectarse con las nuevas variantes del coronavirus. Muy bien. A ver, 100 personas que están en YouTube para que le den un me gusta y para que el video vaya llegando a otras personas. No olviden suscribirse al canal para que de esa manera más personas tengan conocimiento sobre ello. Muy bien. Alejandro, saludos desde México. Correcto. Saludos también para usted. Janet, buenas noches. Los síntomas y qué se puede tomar. Los síntomas los mencionamos. Acá se los repito. En cuanto a Eris, están refiriendo escalofríos, pérdida del olfato, dificultad respiratoria en casos severos. En Fornax, lesiones en la piel, ojo rojo, alteración del habla, dificultad para respirar. Y en Pirola, escalofríos, conjuntivitis, síntomas digestivos, dolor de garganta. Los síntomas comunes, fiebre, cefalea y dolor de garganta. Entonces, esos son los síntomas que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, hay que estar atentos a lo que está sucediendo para poder actuar de manera oportuna. Entonces, el objetivo es conocer la información. Muy bien. Entonces, no olviden suscribirse al canal. A las personas que están en las distintas redes sociales, hacemos transmisiones simultáneas. Estamos en este momento en lo que es la parte de YouTube. Hemos llegado a más de 5.000 personas en vivo.
En Facebook estamos ahorita con más de 700 personas en vivo. Igualmente estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter y en LinkedIn. Así que un saludo cordial. No olviden suscribirse al canal para poder participar en los chats. Tenemos información que vamos a compartir de manera diaria, que son temas que nosotros tenemos que estar atentos a ello. No olviden darle un me gusta al video para que también usted contribuya a que la información se vaya compartiendo. Muy bien, si tiene alguna pregunta, estamos respondiendo las preguntas para de esa manera contribuir y ayudar. Muy bien. A ver, Cristina, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina y lo que es la parte de Sudamérica, todavía la variante que está presente está llegando Eris. Todavía no se está registrando la variante Pirola. En el mundo, la variante Pirola habría llegado recién a países del hemisferio norte. Todavía no ha llegado a ningún país en Latinoamérica, o bueno, algo que se reporte sobre ello. ¿Correcto? Entonces es importante que actualmente a nivel mundial vamos viendo, por ejemplo, que la variante, por ejemplo, Pirola, que la vamos a poner con morado, la variante Pirola se ha registrado en Estados Unidos, en Canadá, se ha registrado en Sudáfrica, se ha registrado en España, en Francia, se ha registrado en Suiza. La variante Pirola también se ha registrado casos en Tailandia. ¿Correcto? En Israel, en Dinamarca, son los países que se ha registrado. La variante Eris está localizada en muchos más países. Entonces, estos datos son importantes a tomar en cuenta. ¿Correcto? Entonces, todavía no ha llegado a Latinoamérica. Así que hay que estar alerta sobre ello. Son datos que nosotros tenemos que conocer. Muy bien, Adela, gracias por las palabras. Muy bien. Alejandro, las variantes Arturo, Pirola también afectan a los niños, por supuesto, por eso hay que estar atentos. ¿Correcto? ¿Habrá vacuna para Pirola? De acuerdo a cómo evolucione, veremos. Actualmente la vacuna que se va a administrar va a ser una vacuna basada en Kraken. Correcto. Así que hay que estar. ¿Qué tiempo debe pasar para las vitaminas? Si hemos tenido COVID y prácticamente ya no tenemos síntomas post-COVID, que puede ser después de 2 o 3 semanas, en ese tiempo, es decir, al mes, podía recién reiniciar las vitaminas. ¿Correcto? Al mes. Así que hay que estar atentos a ello. Muy bien, no olviden suscribirse al canal. A ver, faltan 20 personas, 30 personas que le den un me gusta al video para llegar a 1500 me gusta. En la parte inferior, no olvide darle un me gusta al video, ¿correcto? Muy bien, invitamos a las personas, si usted desea más información, hemos escrito un libro que se llama COVID-19, la pandemia por coronavirus. Este libro está disponible en Amazon para poder informar sobre el tema de la pandemia que nosotros debemos conocer. Igualmente, como cirujano oncólogo, he escrito un libro sobre cáncer que se llama Cáncer, el enemigo oculto. Este libro está disponible en Amazon, en iBooks, y está disponible versión impresa, versión digital. Los dos libros usted los puede adquirir si desea a través de Amazon. Son libros pequeños, tienen 300 páginas, una lectura bastante fácil, no es un libro técnico, va a ayudar con el lenguaje para entender sobre todo en este libro cómo prevenir el cáncer, cáncer enemigo oculto, y en este libro entender sobre la historia de las pandemias y cómo COVID-19 se tiene que entender desde un manejo clínico para nosotros hacer manejo oportuno y evitar complicaciones, ¿correcto? Los dos libros están disponibles a través de Amazon y a través de iBooks para que usted pueda revisarlos. Igualmente en YouTube hay un enlace para la versión digital si usted desea el libro. Muy bien, no olviden suscribirse al canal, compartir la información para que de esta manera llegue a más personas la información y sobre todo estemos cuidándonos. Correcto, llegamos a los 1500 me gusta. Muchas gracias a estas personas. No olviden que estamos haciendo transmisión de manera diaria
Así que los invito a suscribirse al canal y sobre todo estar en alerta a los temas. El día de mañana estaremos haciendo una transmisión en vivo para ver sobre la situación de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos se ha declarado que el 18 de septiembre van a vivir una ola de hospitalización. Vamos a compartir sobre esos datos. No olvides suscribirse al canal, denle un me gusta al video, compartamos la información y nos veremos el día de mañana. Un saludo cordial, muy buenas noches con todos y lo más importante, activen su suscripción, activen la campanita de notificaciones para de que esa manera ustedes puedan suscribirse al canal y podamos nosotros responder sus preguntas y ayudarlos. Igualmente estamos dejando la información si usted desea agendar una cita virtual para que tenga la información, ¿correcto? Entonces hemos dejado también la información si usted desea para agendar una cita virtual, si tiene un familiar con COVID-19 o con algún problema asociado al cáncer o despistaje de cáncer, tiene la información para que de esa manera pueda usted tener la información y estar ayudando en el tema del manejo. ¿Correcto? Muy bien, nos veremos el día de mañana. Un saludo cordial a todos, un abrazo a la distancia. Los saludamos desde Lima, Perú. Así que un saludo a todas las personas y gracias por acompañarme en este momento. Y estaremos en vivo el día de mañana también compartiendo información. Suscríbase al canal para que tenga las notificaciones de las transmisiones y los videos que compartimos. Saludos cordiales y muy buenas noches. Saludos.